Recuerden, este conversatorio se llama Conversemos sobre la prioridad de la palabra de Dios. Muy bien, entonces vamos con la primera pregunta. Si bien es cierto, la mayoría aquí vamos a coincidir en este texto muy conocido y a veces lo repetimos, Mateo 24, verso 35 dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿no? Eso lo tenemos claro, y que la palabra de Dios no ha pasado de moda definitivamente, pero por ahí a veces se llega a pensar que de pronto los principios bíblicos se tienen que adecuar según la cultura, ¿no? Nuestra cultura es distinta, por ejemplo, a la de otros países, ¿no? Entonces la pregunta es, quizás comenzamos contigo, Juan Carlos, la pregunta es, ¿la teología bíblica cambia según la cultura? ¿O quizás los principios bíblicos cambian según la cultura? ¿Qué nos podrían decir en cuanto a ello, no? Bueno, es una pregunta que puede tomarse de diferentes maneras, ¿no? Como yo lo estoy viendo, es que mi respuesta sería no. No porque la teología bíblica o la enseñanza bíblica no se adapta a las culturas, porque el que debería adaptarse ciertamente es el ser humano hacia la palabra de Dios, ¿no? Porque es el poder de Dios actuando a través de su palabra hacia nuestras vidas. Nosotros tenemos que adaptarnos a lo que la palabra enseña y creemos que la palabra de Dios es la guía de Dios, es el consejo de Dios. Y entonces yo quiero mencionar un par de versículos porque nosotros dice la palabra de Dios que somos hechura suya, ¿no? Somos ciudadanos del cielo, somos hijos de Dios, ¿no? Cuando hay esa transformación en la vida de una persona, la cultura, digamos que las costumbres y situaciones quizás puedan ser distintas en diferentes países, como tú estabas bien hablando, y nos ha tocado trabajar con hermanos de Canadá, de Estados Unidos, ¿verdad? Quizás por ahí va la pregunta, pero en realidad lo que yo veo en la palabra es que Dios transforma el corazón y el espíritu de una persona. En Ezequiel, en el capítulo 11, en el versículo 19-20, si van a Ezequiel, capítulo 11, la palabra de Dios, y lo hemos mencionado en la semana pasada, ¿no? Una vez más, sería bueno recordar que Dios dice en Ezequiel, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, hablando de los nuevos, de los nuevos creyentes, y quitaré el corazón de piedra de en medio de ellos, de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los puedan cumplir, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por, por Dios, ¿no? Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice que la ciudadanía nuestra está en los cielos, ¿no? Nosotros esperamos, dice, al Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quizás lo que pueda cambiar, y Eloy también sabe, Milagro, cuando estuvimos estudiando nosotros en el Instituto Bíblico, habían unos hermanos que antes que estuviéramos nosotros, estaban ellos trabajando de un ministerio que se llama Wycliffe, que se encargan de traducir la Biblia. Y estos hombres han recorrido todo el mundo entero tratando de encontrar la forma de traducir en su propio lenguaje a las tribus y naciones y diferentes países. En nuestro país, por ejemplo, hace unos años, si más no me equivoco, hace 3 años, 4 años, se logró traducir toda la Biblia en el quechua de todas las regiones en el Perú. O sea, ahorita las traducciones bíblicas están por completo, sus traducciones están hechas tal cual como nosotros lo tenemos. Y eso es un gran avance porque, como ustedes entenderán, cuando nosotros vamos en las misiones a la sierra, por ejemplo, encontramos un contexto totalmente diferente a un hombre de ciudad, ¿verdad? Y la enseñanza bíblica no cambia. Lo que cambia quizás es en el modo en que ellos puedan entender la enseñanza. Yo, por ejemplo, soy traductor, como muchos de ustedes ya conocen, junto con mi esposa, y cuando yo le traduzco a un gringo, a un americano,
para mí es una sorpresa porque digo, wow, ¿qué tal confianza tiene este hombre? Porque yo debo estar de repente diciendo algo que no es y él está confiando en que yo estoy traduciendo verdaderamente lo que está diciendo. Pero me ha pasado, y yo siempre le decía a Dios, ¿cómo puedo yo sentir lo que sienten estos americanos, estos canadienses, estos australianos? ¿Cómo se sentirán no saber estar en una cultura y querer enseñar la Biblia, pero no la pueden hacer? Entonces requieren nuestros servicios y nosotros ayudamos en el ministerio de esta manera. Entonces fuimos a la sierra, a una comunidad a más de 4.500 metros de altura, y de repente llegamos juntos con mi esposa y nadie hablaba español. Y yo decía, ¿ahora qué hago? ¿No? Gracias a Dios, lógicamente, que fui con un pastor misionero que hablaba el quechua perfectamente de Cusco, de las montañas, y él pudo traducirme la Biblia. Yo hablaba en español y él me traducía y le traducía a los pueblos, ¿no? Entonces, yo hablaba y les enseñaba sobre lo que Jesús hizo por mí, la enseñanza, las buenas nuevas, y toda la gente empezó a entender cuando el pastor hablaba, ¿no? Y fue una experiencia realmente maravillosa porque Dios concedió el deseo de mi corazón, ¿no? Entonces, solo para resumir, ¿no? La teología bíblica para mí no cambia según la cultura. Nosotros tenemos que adecuarnos a lo que dice la palabra de Dios, indistintamente de lo que pueda decir la cultura o el contexto donde ven algunas personas, ¿no? No sé si nuestro hermano Eloy tiene otro tipo de Sí, comentario. así es. Gracias, Juan Carlos. Sí, Eloy, si pudieras complementar quizás algo más, pero también quizás aclarar un poco el tema, quizás ahí la pregunta se ha hecho como la teología bíblica, ¿no? Y acá muchos se preguntarán qué es teología, ¿no? Porque es una palabra quizás un poco más ya rebuscada, ¿no? Quizás resumirlo a decir, la enseñanza bíblica cambia, algo así, ¿no? Eloy, ¿tú podrías quizás profundizar más en eso también? Ok, voy a empezar respondiendo esa pregunta, eh, digamos, encarrilándola de dos puntos de vista. O sea, la pregunta acá es: ¿la teología bíblica cambia según la cultura? Y voy a enfocar otro punto con una pregunta que yo voy a hacer, que diría: ¿la teología bíblica debería cambiar según la cultura? ¿De acuerdo? Lo vamos a enfocar de esos dos puntos de vista. Vamos a empezar justo definiendo lo que tú dices, ¿no? ¿Qué cosa es teología bíblica? Teología es una palabra que se deriva de dos voces griegas, ¿no? Teos, Dios; logos, palabra, estudio, tratado, ¿no es cierto? Entonces estaríamos diciendo que teología significa el estudio de Dios, el estudio de la palabra de Dios. Esa es teología, ¿no es cierto? Ahora, decir teología bíblica, estamos hablando específicamente de que es el estudio de la palabra de Dios, de la Biblia. Por lo tanto, todo el conocimiento, toda la enseñanza, todo el análisis que podamos hacer tiene como fuente única y exclusivamente la Biblia, como palabra de Dios. Eso es teología bíblica, ¿no es cierto? Y como decía Juan Carlos en algún momento, ¿no? O sea, la persona que es seria para buscar a Dios va a buscar dentro de la Biblia el conocimiento con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a aprender de Dios. Porque, ojo, también tengo que decir que hay teólogos bíblicos que estudian la Biblia con el único fin de desacreditarla. ¿De acuerdo? Hay algo, hay algo que se llama eh, la alta crítica, ¿no? La alta crítica se denomina así al grupo de personas que son súper estudiosos de la Biblia, son muy intelectuales, pero están enfocando pues la Biblia, tratando de buscar. Me he encontrado con algunas personas que comienzan a hablar, tú hablas de Cristo, y dentro de su conocimiento humano te dicen, bueno, ¿de qué Cristo vamos a hablar? ¿Del Cristo bíblico, del Cristo griego, del Cristo como lo veían los judíos, del Cristo religioso, del Cristo histórico, del Cristo político? ¿De qué? Te digo, ya, yo busco al Cristo bíblico, al que cambia vidas, ¿no es cierto? Porque para mí es eso, para mí es eso. Yo no voy a meterme en el análisis si Cristo era comunista, socialista, como lo quiere ver mucha gente. Ahora, ese tipo de teología bíblica, como dice acá, ¿no? La teología bíblica cambia según la cultura. A esa pregunta yo tendría que decirle que sí. A esa pregunta, tal como está, ¿la teología bíblica cambia según la cultura? ¿Por qué? Porque dentro de la historia vamos a ver que desde la época de nuestro Señor Jesucristo ya había gente que estaba tergiversando la palabra.
Si nosotros vemos un poco de la historia de la Iglesia Católica, nos vamos a dar cuenta de que la Iglesia Católica hizo cualquier cosa con la palabra de Dios durante el oscurantismo de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Desde el siglo III hasta los 1600 que Martín Lutero hizo la revolución, la Iglesia Católica ocultó información, dio la información que quería, vendía la información, vendía indulgencias, o sea, se hizo de todo. Entonces, ahí estamos viendo que cambia según lo que le parecía a Roma como digamos, gobierno de ese momento. Y en la actualidad, yo me he dado una sorpresota mientras buscaba algo de información sobre este tema. Comencé a descubrir, por ejemplo, que en el Brasil existen ahora cada vez más el número de iglesias para homosexuales ha ido aumentando en el Brasil, ha ido aumentando. Hay algo que ahora está de moda, lo deben haber escuchado ustedes, que es la teología liberal, que ellos están constantemente diciendo que hay que adecuar las escrituras a la nueva realidad, que ya el conocimiento ese obsoleto era para esa época y que hay que adaptarlo ahora, ¿no es cierto? Pero bajo esa premisa corremos el riesgo, pues, hoy día están diciendo aceptemos a los homosexuales, que 2 o 3 versículos no pueden marginar a los homosexuales, debemos ser más inclusivos, debemos ser más tolerantes, perfecto. Entonces, ese sector de la humanidad va probablemente a aprobar eso. Pero de acá a unos 5 años saldrán pues los violadores a decir, por favor, sean tolerantes con nosotros, porque somos violadores, tenemos, ¿no? Y después de 5 años más saldrán los rateros, y saldrán los fumones, y saldrán los alcohólicos, y todo el mundo va a pedir que la Biblia se adapte a ellos. Entonces, si hay algo cierto, bien cierto, que fue lo que dijo Juan Carlos, es el ser humano el que tiene que adaptarse a la teología bíblica, no la teología bíblica al ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, visto desde el punto de vista como teología bíblica cambia según la cultura, tal como está la pregunta, yo tendría que decir que sí, porque las culturas pretenden cambiar la palabra. Ahora, si la pregunta fuera, ¿la teología bíblica debería cambiar según la cultura? La respuesta es un rotundo no. Es un rotundo no. La palabra de Dios no se puede mover. La semana pasada terminamos viendo un versículo que Juan Carlos mencionó en Apocalipsis 22, ¿no? Hay de aquel que aumente o que quite de la palabra de Dios, dice, ¿no es cierto? Porque las plagas que se mencionan en el Apocalipsis le caerán y todas las cosas que dice el versículo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Lamentablemente hay gente que, como veíamos la semana pasada, no tiene temor de Dios y pretende hacer de la palabra de Dios lo que le da la gana. Pero la persona que busca a Dios de corazón debe tener en su mente y en su corazón que la palabra de Dios no puede ser cambiada por ningún hombre, ni por ninguna cultura, ni por ningún gobierno, ni por ningún tipo de movimiento. La palabra de Dios es una sola, desde que Dios la escribió hasta que Él, digamos, regrese por segunda vez, establezca su milenio y luego nos lleve a la vida eterna. La palabra de Dios, como tú mencionabas en Mateo, el cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. Ahí está la respuesta a todo eso. ¿Sí? Gracias, Eloy. Muy importante, interesante la respuesta, cierto. Yo coincido que, pero quizás hacer una pequeña, ¿no? Una pequeña acotación. Quizás también por la falta de conocimiento de cómo, o de interés, ¿no? También de motivación, cómo estudiar la palabra. A veces se han formado dos extremos, ¿no? Un extremo donde incluso, o sea, se olvidan de contextualizar la Biblia. Yo, por hacerlo así sencillo, ¿no? Los principios bíblicos no cambian, eso es mi convicción, ¿no? Pero muchas veces hay formas que van a ir cambiando, pero sin romper los principios bíblicos, ¿no? A eso nosotros llamamos a hacer un exégesis para llevarlo a una aplicación a nuestra cultura, ¿no? Porque a veces también se han ido a un extremo donde de pronto si quieren sacar pasajes que fueron dados en un contexto y aplicarlos literalmente a hoy en día, ¿no? Entonces ese es otro extremo. No sé si alguien podría acotar en cuanto a eso, ¿no? Y ahí también hay un peligro, ¿no? Porque ya estamos, quizás, no estamos haciendo un verdadero interpretación de las escrituras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tema de la ropa, no sé si es un tema bien picante, ¿no? De pronto, aquel entonces usaban túnicas, ¿no? Yo no podría decir como ellos usaban túnicas, pero es un ejemplo así bien ya, y decir, hoy en día entonces tenemos que usar túnicas, ¿no? Ya estamos sacando temas fuera de contexto, pero cuando nos referimos a teología bíblica nos estamos refiriendo nuevamente a principios bíblicos
que son propios de la palabra de Dios, ¿no? Juan Carlos, no sé si tendrás algo que acotarnos en cuanto a esto también. Bueno, sí, es muy fácil, creo yo. Hemos conversado en el conversatorio de la salvación, cómo es muy fácil poder sacar un texto de la Biblia para crear una doctrina, para crear una enseñanza, un dogma. Es muy fácil. Y la prueba está en las sectas y en la cantidad, de verdad, de sectas que existen el día de hoy. Si nos ponemos a mencionarlas todas y hablar de cada una de ellas, todas tienen versículos bíblicos para sustentar su doctrina. Sin embargo, todas están fuera de contexto. Entonces, cuando te refieres a un extremo, como el caso de la ropa o los tatuajes o otros temas más picantes que a veces no nos gusta compartir, yo siempre digo una cosa, en mi vida lo que me ha tocado vivir es entender de a pocos qué es lo que significa un poco la gracia de Dios. En la gracia de Dios, Pablo dice bien claro en la palabra, ¿no? Todo me es lícito, ¿no? Pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, pero no todo me edifica. Entonces, tenemos que encontrar un balance en la Biblia. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, desde mi punto de vista, lo que yo he experimentado con los años es que el Juan Carlos legalista, el Juan Carlos celoso, y voy a decir Juan Carlos porque creo que todos hemos tenido nuestros años legalistas, cuando hemos querido comernos la Biblia y la hemos agarrado, como dice que la Biblia es espada de doble filo, entonces yo agarro mi espada y me alimento de mi espada. Entonces, ¿qué sucede cuando tú no sabes usar bien una espada? Empiezas como Pedro a cortar orejas por aquí, por allá y a hacer daño con la palabra de Dios. Y zas, ¿por qué no? Porque no estudias la Biblia, porque no te has enterado de la verdad bíblica desde un contexto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando pasa el tiempo y vas entendiendo la palabra de Dios, vas entendiendo qué significado tiene según el contexto de donde viene, entonces vas creando convicciones más fuertes en tu vida. Y esas convicciones van a hacer que tú hagas verdad lo que dice la palabra, ¿verdad? Vas creciendo, vas madurando. Entonces ya no agarras la espada para hacer daño, sino agarras la espada para edificar, ¿verdad? Esto tiene que entrar en el corazón de las personas que no conocen a Cristo y hacer que, como doble filo, entre y penetra donde dice hasta el tuétano, hasta el fondo, hasta la médula, hasta el fondo del corazón y cambia vidas. Pero ¿qué sucede cuando no sabemos interpretar la Biblia, cuando no sabemos a contextualizar la Biblia, cuando estamos desenfocados de la Biblia y solamente tiramos para el lado de la gracia las cosas o tiramos para el lado de la ley? Tenemos que encontrar un balance como Cristo nos enseñó, ¿verdad? Entonces, en ese balance vamos a saber sopesar las cosas y vamos a poder tener mejores convicciones para interpretar las cosas que la Biblia nos enseña. Gracias, Juan Carlos, gracias. Muy bien, entonces quedó claro, ¿no? Los principios bíblicos no cambian, mis hermanos. Jesús ha sido el mismo ayer, hoy y siempre, que es la salvación, no, o sea, no se puede adecuar a tu cultura, ¿no? O sea, temas así como esos claros no cambian. Hay ciertas cosas que lógicamente con un estudio correcto de la palabra, lógicamente podemos contextualizar quizás las formas, más no los principios, ¿no? Pero también la siguiente pregunta quizás va un poco relacionada. Entonces, ya que estamos hablando de entender la Biblia también en su contexto primero, y para luego poder aplicarlo a nuestras vidas, nos vamos a chocar con versículos a veces parecieran difíciles de interpretar, ¿no? No sé, y más de uno quizás aquí se ha chocado con un versículo así, ¿no? Como que un versículo difícil de interpretar. Entonces, la pregunta dice, ¿no? ¿Hay versículos difíciles de interpretar? Yo creo que la respuesta ya está, ¿no? Hay ciertos versículos que son un poco complicados. ¿Qué nos podrían decir en cuanto a eso, Eloy, ¿no? Ok, antes de contestar la pregunta, quisiera complementar un poquito lo que se ha hablado de la pregunta anterior, y que me parece que es importante que todos entendamos esto.
existen los principios de los que tú hablabas o las doctrinas fundamentales que encontramos en las Escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios. Hay doctrinas que son fundamentales, ¿no? La doctrina de la Trinidad, la doctrina de la humanidad de Cristo, qué sé yo, hay doctrinas que son fundamentales, la doctrina de la salvación por gracia, que son doctrinas en las que podemos decir que son enseñanzas de parte de Dios que no son negociables, así de simple, no son negociables. Entonces hay que entender que estas doctrinas, venga quien venga a decirnos, pero mira que esto, que la historia, que la política, que el intelecto, que los filósofos, no interesa, para mí no es negociable. Para mí Cristo es mi Salvador y se acabó. Pero también hay otro tipo de enseñanzas que entran en los matices que podamos encontrar, como lo encontramos en el capítulo 14 de Romanos, que hablaba sobre los débiles de la fe, donde se expresa que si se podía comer carne, si no se podía comer carne, ¿no es cierto? Y el Señor ahí da un abanico de alternativas. Entonces, con el ejemplo que tú ponías, por ejemplo, de la ropa, ¿no? De la ropa. La palabra dice que hay que vestirse con decoro, así de simple. Entonces, si hay que vestirse con decoro, entonces definamos qué cosa es decoro, ¿no es cierto? Y ya eso será parte del liderazgo de la iglesia, del pastorado, de poder decirle a las personas qué cosa es el decoro y cómo quisiera que nuestros integrantes de la congregación vinieran para mantener justamente ese decoro, porque sabemos, bueno, hay varios textos de la Biblia que hablan, pues, que esto llama digamos, a tentaciones, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo que usualmente uso, ¿no? Imagínense ustedes que a la iglesia llega una persona, una dama, con un verdadero interés de encontrar a Cristo, de buscar al Señor. Su corazón quiere buscar a Cristo. Pero supongamos que esta fémina ha sido bendecida pues por el Señor físicamente, tiene una apariencia muy agradable, qué sé yo. Te va a llamar la atención, los hermanos van a llamar la atención, va a llamar la atención a los hermanos. Entonces probablemente el pastor, en este caso Anderson, se va a acercar y le va a decir, hermanita, por favor, vístase mejor así o asá. Y ella va, pero sigue llamando la atención, habiéndote hecho caso. Y por tercera vez le dice, ¿sabes qué, hermanita? Vas a tener que ponerte un costal de papas o de arroz para que no. Pero sin embargo, ella va a seguir llamando la atención. Entonces la pregunta es, ¿el problema está en ella o el problema está en el corazón de los que la están mirando? ¿No es cierto? Entonces, tenemos que ver este tipo de cosas y enseñarlas a la iglesia, porque eso pasa cuando uno juzga a las personas, eso pasa con el chisme, eso pasa con las argollitas, eso pasa con esas cositas en la iglesia y eso hay que comenzar a definirlo, que la gente lo pueda entender con claridad, para que tampoco se sienta culpable, porque hay gente que por esas pequeñas malas enseñanzas se comienza a sentir culpable, ¿no? Ya no quiere ir a la iglesia, o sea, wow, Señor, ¿por qué no me hiciste diferente, no? Pero bueno, así es el Señor. Ahora, entrando a la pregunta del capítulo, de la pregunta 18, que dice si hay versículos difíciles de interpretar, sí, sí los hay. Incluso hay libros difíciles de interpretar. Para la persona, por ejemplo, que enfrenta por primera vez el Apocalipsis, es chino, es hebreo, es árabe, quechua, todo junto, ¿no es cierto? Son difíciles de interpretar. Pero sin embargo, la palabra, como habíamos visto en la semana pasada, me parece, o a la antepasada, donde había una pregunta que, ¿cuál es el mejor comentario de la Biblia? ¿No es cierto? Y decíamos que la Biblia es el mejor comentario de la misma Biblia. Entonces, cuando nos encontramos con un problema de esos, un versículo, un pasaje, un libro que esté un poco confuso a nuestra mente, a nuestros ojos, entonces tenemos que seguir investigando en la Biblia en pasajes que sean un poco más claros, que tengan que ver con lo mismo y que nos den un poco más de panorama de lo que se trata. Si nosotros, por ejemplo, poniendo el ejemplo de Apocalipsis, al principio no vamos a entender nada, pero si vamos de repente y buscamos en Daniel, y buscamos en Isaías, y comenzamos a ver ciertas profecías, de esto se trataba, ¿no? Del monstruito este que tiene sus 7 cabezas, sus 10 cabezas y todo, ¿no? Entonces, ya vamos a ir entendiendo, ¿no? Vamos a ir entendiendo poco a poco, porque el Señor nos va dando esa claridad, el Señor nos va dando esa luz. Pero eso, como habíamos dicho la semana pasada, ¿qué cosa requiere para tener ese conocimiento? Habíamos dicho que requiere tiempo. Entonces, si queremos involucrarnos en el aprendizaje de la palabra de Dios, si queremos realmente tener un conocimiento, si queremos que el Señor ensanche nuestro corazón y nuestra mente para poder entender eso, entonces hay que meternos de cabeza
al estudio de la palabra. Listo, nada más. Gracias, Eloy. Juan Carlos, no sé si quisieras complementar en ese punto. Mi respuesta era muy parecida. Perfecto. La interpretación de la Biblia, el mejor comentario es la Biblia, ¿no? Lógicamente. La respuesta es si hay versículos difíciles de interpretar en la Biblia, sí, hay muchos. Pero sí, por supuesto, ¿no? Pero con toda la guía del Espíritu Santo, la interpretación va a ser mucho más acertada, mucho más sabia. Ahora, quiero decir y quiero ser enfático en esto, no hay interpretación exclusiva, ¿no? Nadie aquí, ninguno de nosotros puede decir que no es una persona completamente divina, aquí no hay ungidos, aquí no hay profetas, salmistas o pastores de un nivel de espiritualidad que es incomparable, ¿no? No hay eso, no, aquí no hay la infalibilidad del pastor Anderson, ¿no? No hay eso. Entonces, queriendo decir esto, quiero complementar mi respuesta con un punto bíblico acerca del Espíritu Santo, ¿no? La Biblia menciona en Colosenses, Pablo fue muy enfático también en eso, en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 26, habla acerca del Evangelio, de la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto, dice en el versículo 26, Colosenses 1, 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Muy importante. Este misterio que se está refiriendo Pablo no es otra cosa que el mensaje que Cristo vino a cumplir aquí, ¿verdad? Las buenas nuevas, el evangelión, ¿verdad? Este misterio ha sido revelado. ¿A quiénes? A sus santos. ¿Ok? Entonces, cuando escuchamos decir que si la Biblia se puede interpretar, mucha gente nos dice, ¿qué estás leyendo? En verdad parece que estuviera en chino, yo la leo, me encuentro con personas que me dicen que la leen, pero no entienden nada, o otras te dicen, sí, yo la leo y entiendo todo, y más bien si tienes algún problema, tú me dices y le pregunto, ¿tú eres cristiano? No, yo no soy cristiano, yo voy a una secta, pero sí conozco la Biblia. Entonces, te das cuenta, ¿cuál es el verdadero resultado de que una persona pueda entender la Biblia? Y la respuesta está en la misma palabra. La palabra dice en Juan capítulo 16, versículo 8 al 11, vamos a leer. Y dice el 8, Juan 16 del 8 al 11. Y cuando Él venga, dice Jesús, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. No se está refiriendo más que al Espíritu Santo. Cuando Jesús está mencionando a los apóstoles esto y a los discípulos, les está diciendo, es necesario que yo me vaya para que pueda venir el Paracletos, el Espíritu Santo, el ayudador, aquel que nos va a dar todo el entendimiento que necesitamos. Entonces, ¿qué más les dijo Jesús? Jesús les dijo en el capítulo 8 de Juan, en el mismo libro, en el Evangelio de Juan, en el versículo 31-32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esta verdad es aceptar a Cristo, ¿verdad? En nuestras vidas. Comenzando por allí. Creer, recibir la gracia de Dios y ser salvo, luego nos va a hacer conocer la verdad. Estos misterios que están ocultos para la gente que no tiene a Dios en su vida, pero que para nosotros se nos cae las escamas de los ojos y podemos ver, wow, la Biblia a colores, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos los nuevos creyentes? Pues asistimos a una iglesia, asistimos a un estudio bíblico, asistimos a reuniones, a conversatorios, asistimos a reuniones de varones, de mujeres, a conferencias y nos vamos alimentando, instituto bíblico, seminarios, y etcétera, etcétera. Vamos alimentando nuestra fe. Pero no es al inicio que primero la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué dice la palabra en Romanos 10, 17?
La fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios, ¿no? Es el Espíritu Santo entonces que habita en nosotros el día que nosotros aceptamos a Cristo y nos hace entender. A la medida que vamos leyendo y estudiando la palabra, esto se va haciendo más claro y más entendible. Entonces podemos decir que no es tan fácil, pero requiere tiempo y dedicación, perseverancia, ¿no? Y para terminar mi comentario, el mejor comentario, como dijo el pastor Anderson hace un tiempo, ahora lo acaba de decir Eloy, el mejor comentario de la Biblia siempre va a ser la Biblia. No tenemos que buscar otra interpretación en otros libros. Gracias, Juan Carlos. Muy importante las respuestas. Sí, es cierto, mis hermanos. Entonces, con la respuesta podemos resumir que de alguna manera también hay una responsabilidad individual, ¿no? De cuánto busco, ¿no? Porque puedo estar congregándome en una misma iglesia, tener un mismo pastor, una misma enseñanza, pero de pronto, ¿dónde se refleja el que yo estoy comenzando a entender la Biblia, aplicar la Biblia en mi crecimiento espiritual, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, si ves que el hermano X está creciendo en conocimiento de la palabra de Dios, en su vida está cambiando, definitivamente es porque se está dejando transformar por la palabra, ¿no? Pero también es interesante saber que somos miembros de un cuerpo, y al ser miembros de un cuerpo, este mismo Espíritu Santo de quien nos habla Juan Carlos, dice que ha dado dones, ¿no? Y debemos entender y ahí tener la humildad también, todos, de entender de que Dios muchas veces da ese don, del don de maestro, por ejemplo, ¿no? Hay personas que tienen ese don de parte de Dios para poder enseñar. Entonces, de alguna manera, es una responsabilidad de buscar en las Escrituras, guiados por el Espíritu Santo, pero también de tener esa humildad de reconocer que podemos ser enseñados por alguien más, ¿no? Entonces eso también puede complementar, ¿no? Ante una duda en cuanto a un versículo complicado, acude, pide consejo, ¿no? Pide consejo con alguien que lógicamente tú consideres maduro en la fe, que lo hayas identificado como una persona que es bíblica, ¿no? Y acude, mis hermanos, es otra recomendación, ¿no? O comentario que les puedo hacer en cuanto a esto, ¿no? La tercera pregunta, Juan Carlos, dice, ¿la palabra de Dios es una verdad objetiva? Quizás definir un poco qué es objetivo también, ¿no? Esa es la pregunta más complicada y se fue del Eloy. cuestionario. Y se fue Eloy. Se fue Eloy con la pregunta. Definir, pues, qué significa objetivo, ¿no? Digamos que hay dos palabras que tienen relación con esto, ¿no? Lo que es subjetivo y lo que es objetivo, ¿no? La verdad, por ejemplo, subjetiva, se dice que no está confirmada, es una verdad que no está confirmada ni por la ciencia, ni por los hombres, depende de una opinión, depende de, subjetiva viene de sujeto, ¿no? De una opinión, de la creencia, de lo que uno puede manifestar, ¿no? Puede ser cierto o puede ser falso. En este caso yo puedo decir, bueno, mi opinión, objetivamente hablando, es esto y esto, ¿no? Pero digamos que la persona que está oyéndome puede decir, ¿será cierto o será falso? ¿Puedo creerlo o no puedo creerlo? ¿Verdad? Mientras que la verdad objetiva, en muchas ocasiones, ¿no? Si estamos hablando de la Biblia, está confirmada hasta por la ciencia y está universalmente aceptada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una verdad objetiva, yo puedo decir que la Biblia sí es una verdad objetiva. La palabra de Dios sí es una verdad que se puede comprobar. Eso no depende tanto de lo que yo pueda decir o no, ¿verdad? Es cierto la palabra de Dios y las fuentes, quizás, como habíamos dicho en las preguntas de la semana pasada con respecto a los ataques, quizás aquí está siendo atacada la Biblia en el punto más crítico, ¿no? En el tiempo se ha dicho que la Biblia es escrita por hombres. Y por esa conjetura podemos decir que lo que la Biblia enseña no es objetiva, es subjetiva, ¿verdad? Entonces, no sé si estoy siendo claro,
pero para clarificar un poco mi respuesta, la Biblia para nosotros los cristianos está inspirada completamente por Dios, ¿no? El mensaje de la palabra de Dios es claro, ¿verdad? Toda la Biblia está inspirada por Dios. Se encuentra en Pedro, si no me equivoco, ¿no? En primera de Pedro 1:25, la palabra del Señor permanece para siempre, dice. El tiempo no influye en que cambie esa verdad, ¿no? Las filosofías, las teologías, las costumbres, los culturales, extraculturales, no afecta para nada eso. Entonces es completamente, como dice la palabra, no cambia, es inmutable, no puede pasar. Puede pasar todo, como dijimos al inicio, pero la palabra no pasa. Cielo y tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán, ¿no? Quizás la palabra de Dios siendo atacada por el sector no cristiano, con el tiempo ha ido captando más adeptos y ha sido cada vez más atacada, ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos que el príncipe de este mundo, ¿quién es? ¿Quién guía a las personas que no son de Dios? ¿Quién guía a las personas que no conocen ni tienen al Espíritu de Dios? Satanás. Si no tienes al Espíritu de Dios, no vas a poder defender la verdad de la Biblia. Todo lo contrario, como dijo Eloy, esto que tenemos en las manos, que podemos compartir, está siendo muy atacado. Entonces, se dice que la verdad de Dios no es cierta por la inspiración de hombres. Se dice que la verdad de Dios no es cierta por el tiempo que ha pasado y no hay pruebas acerca de eso. Tenemos un amigo que ustedes lo conocen muy bien, porque la Biblia también está siendo atacada, ¿cómo se dice? Desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista, ¿verdad? Desde el punto de vista de creacionismo, evolucionismo y todos estos temas, y ustedes tienen una persona que está capacitando a la iglesia de una manera increíble, que es Doug Bennett. Doug Bennett es un creacionista, pero él es un arqueólogo. Él puede demostrarte por qué viene él al Perú. Él viene al Perú porque se va a lugares, solamente se va a desiertos, pasa tiempo en el desierto por meses, viendo piedras y viendo tierra y viendo este tipo de cosas solo para poder demostrar esta verdad. Y lo ha podido comprobar. Entonces, esta pregunta es objetiva. Absolutamente sí. La verdad de Dios no es relativa, es inmutable. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí se escucha, Sí. ¿no? Eloy, ¿puedes complementar la pregunta? Sí, Eloy, si Ya. podrías complementar. Disculpen, estoy teniendo problema de red. Sigue nomás, Eloy, sigue. Ya. La pregunta dice, ¿no? La palabra de Dios es una verdad objetiva, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente la respuesta es sí, para abreviar esa parte, pero sí, es cierto, empezábamos por definir qué es una verdad objetiva, ¿no es cierto? Cuando hablamos de verdad objetiva, estamos de alguna manera manifestando, para que esto sea una verdad objetiva, tendríamos que decir que lo que se dice de algo, de alguien o de alguna circunstancia, corresponde con los hechos. O sea, si lo que yo digo de algo corresponde con lo que estoy diciendo, entonces podría decir que es una verdad objetiva. O sea, tengo un objeto sobre el que estoy diciendo algo, y si ese algo se cumple y corresponde, entonces es una verdad objetiva. Voy a poner un ejemplo para todos los que nos gusta el fútbol y que somos hinchas de la Alianza Lima. Por ejemplo, una verdad objetiva es que Alianza Lima descendió a segunda el día de hoy. Entonces, lo que yo digo de ese equipo se ha cumplido, por lo tanto es verdad. ¿Me dejo entender? Hay una correlación, hay una correspondencia, hay una, digamos, relación que demuestra que lo que yo estoy diciendo
es correcto, es cierto. ¿De acuerdo? O sea, si por ahí estamos claro, entonces voy a proseguir, ¿no? Ahora, cuando estaba ciertamente, como dijo Juan Carlos, ¿no? Esta pregunta era un poco, a ver cómo la enfocamos, ¿no? ¿Cómo la enfocamos? Estuve leyendo mientras buscaba esto en Juan 18, 37 y 38, leía este pasaje que vino a mi mente mientras buscaba esto, ¿no? Dice, estando Jesús, nuestro Señor Jesucristo, con Pilato, ¿no? Dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y luego vino a mi mente Juan 14:6, donde nuestro Señor dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, me puse a pensar, si en realidad nosotros como creyentes, ¿no? Hablando como creyentes, queremos encontrar la verdad, entonces, ¿qué debería estudiar yo? ¿No? Y la respuesta nos la ha dado el Señor Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, si yo quiero saber de la verdad bíblica, de la verdad que a nosotros nos interesa, de la verdad que realmente trasciende, entonces tengo que aprender a estudiar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la verdad. Y si yo quiero saber la verdad, entonces tengo que estudiarlo a Él. ¿No es cierto? Juan, por acá puse Juan 18, 33, 38. Juan 18, 33, 38 me dice... Ah, no, bueno, eso ya lo leí, ya lo leí. Entonces, aquí podemos ver algo también interesante. Yo acabo de decir que una verdad objetiva es aquella que habla de un objeto. Lo que yo digo de un objeto, de una circunstancia, de una persona, y se cumple, entonces es verdad, si tiene esa correlación. Entonces, si nosotros vemos a través de todas las escrituras, nuestro Señor Jesucristo cumplió todo lo que se decía de él en el Antiguo Testamento. Él lo cumplió. Él fue ese Mesías, él fue ese niño del que habla Isaías, él fue ese niño que nació de virgen, como decía Isaías, él fue llamado Emmanuel, él cumplió 300 profecías en el Antiguo Testamento antes de su primera venida. Y en el Nuevo Testamento estamos viendo cumplimiento en la actualidad de lo que él dijo, de lo que él enseñó, de lo que él es. Por lo tanto, yo podría decir que sí es una verdad objetiva, porque lo que se dice de él se cumple. ¿De acuerdo? Entonces, eso me llevó, y de repente me voy a extender un cachito nomás, pero me llevó a pensar en las características de la verdad, ¿no? ¿Qué características tiene la verdad? Y una de ellas ya las mencionó Juan Carlos, que es la trascendencia que tiene la verdad con el tiempo, ¿no es cierto? La verdad trasciende el tiempo. La verdad no tiene fecha de vencimiento, la verdad, ¿no? La verdad es eterna, como Cristo es eterno. Si Cristo es la verdad y Cristo es eterno, entonces la verdad también es eterna. No tiene fecha de caducidad. Yo no puedo decir el sol quema y mañana decir no quema, porque no sería verdad, ¿no? Entonces, podemos ser objetivos en eso, lo podemos comprobar. Otra de las, y mencionó también Juan Carlos, primera de Pedro 1.25, ¿no? Primera de Pedro 1.25, vamos a leerlo rapidito. Primera de Pedro 1.25 dice, más la palabra del Señor, dice, permanece para siempre, ¿no? Permanece para siempre. Otra característica de la verdad es que no cambia, pues, es inmutable. Como nuestro Señor Jesucristo es inmutable, no cambia. Otra característica de la verdad es que es de fiel cumplimiento. Se cumple, siempre se cumple. La vida de Cristo se ha cumplido en todo momento, ¿no? Otra característica de esta verdad que me llamó bastante la atención es que no viene del hombre y jamás va a venir del hombre. El hombre no tiene nada que ver con el origen de la verdad. El hombre siempre va a acomodar su verdad a su filosofía, a su ambiente, a su cultura, a sus normas culturales, lo que fuera, ¿no?
el hombre lo único que puede hacer con la verdad es descubrirla, estudiarla y entenderla. Santiago, hablando del conocimiento humano, dice que el conocimiento terrenal es terrenal, justamente, terrenal, animal y diabólico, dice Santiago, ¿no es cierto? O sea, imagínense esa verdad del ser humano, pues, ¿no? Tremendamente pervertida, ¿no? Porque es terrenal, animal y diabólica en esa sucesión, digamos, ¿no? Otra cosa de la verdad es que no genera duda, es que es totalmente cierta. Por ejemplo, vamos al versículo 1 de Génesis 1 y dice, y en el principio Dios creó los cielos y la tierra, listo. O sea, la Biblia no condiciona que si hubo explosión, que si hubo Big Bang, que si hubo sopas moleculares o células y que se transformaron, no. La Biblia dice, Dios creó, listo, no hay más. Y nosotros podemos comprobar que es así. No solamente porque lo hemos leído, sino porque lo hemos experimentado. Y una última que quisiera decir es que la verdad, siendo Cristo la verdad, es que impacta la vida del ser humano, ¿no? Impacta. Una verdad realmente impacta y te permite desarrollar pues atributos que el Señor quiere que nosotros logremos para lograr a la talla o a la altura del varón que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, hay un impacto, la verdad impacta. Como decía Juan Carlos, ¿no? De la misma forma, cuando el Señor toca mi corazón y me cambia de la iglesia donde yo estaba, Calvary Chapel, al Instituto Bíblico, no voy a olvidar jamás mis primeros cursos, Mateo y Hebreos, y no voy a olvidar que cada que escuchaba cómo me enseñaban la verdad que salía de la misma palabra, mi mandíbula se iba cayendo hasta llegar a mis rodillas, ¿no? Entonces, es así de impactante cuando uno se encuentra con esa verdad. Es lo único ya para dejarlo aquí. Gracias, Eloy, gracias. Sí, muy cierto. A mí me impacta cada vez que Jesús decía, de cierto os digo. O sea, como para que no cabe ninguna duda, ¿no? Así como yo les digo a mis alumnos, les digo, así como 1 más 1 es 2, de la misma manera y quizás en mayor manera, se los aseguro que Jesucristo es el único camino. Y eso no debe ser duda para el cristiano. Nadie está queriendo comprobar si 1 más 1 es 2. Entonces tampoco un cristiano podría estar pretendiendo dudar de que Cristo es el Señor cuando ya lo ha recibido, amén. Entonces, el mundo vive bajo una verdad subjetiva, ¿no? Donde dice, no, para mí es el santito tal, ¿no? Para mí es la virgen tal. Esa es su verdad subjetiva, pues, porque que cada ser humano está creando su propia verdad. Pero como decía Eloy, la verdad objetiva, la verdad de la palabra de Dios ha sido dada por Dios y no por el hombre. Muy bien, hermanos. Pero también sabemos que esta verdad objetiva, esta palabra, en todos los que estamos aquí vamos a coincidir que está dividida nuestra Biblia en 2 partes, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento, y por ahí algunos quizás han escuchado o se han hecho esta pregunta, ¿no? ¿Qué es más importante, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? ¿Qué nos podría decir en cuanto a eso, Eloy? ¿Qué es más importante, no? Ya. Bueno, vamos a empezar diciendo lo siguiente, ¿no? Muchas veces cuando hablamos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en muchas personas se crea una división mental y diera la impresión de que estamos hablando de 2 libros diferentes, ¿no? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como 2 cosas si fueran diferentes, pero en realidad esas son 2 partes de un solo libro, porque Dios escribió un solo libro, ¿no es cierto? Ahora, definitivamente ambas secciones de la Biblia son tremendamente importantes porque todo es palabra de Dios. Todo es palabra de Dios. Y como decía Pablo, ¿no? Porque yo no he huido, no he rechazado, no he dejado de enseñar todo el consejo de Dios. ¿No es cierto? Entonces, lo que podemos decir, como en algún momento también hablamos, creo que fue en la primera sesión, el Antiguo Testamento nosotros decimos que es una sombra de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Y el Nuevo Testamento viene a ser la confirmación de esos hechos y de nuevas, digamos, de revelaciones que Dios nos da. Entonces, eso es lo que vemos en la Biblia, una revelación progresiva que va desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Siendo el Antiguo Testamento una sombra, contiene al Nuevo Testamento como tal, y el Nuevo Testamento refleja esa sombra del Antiguo Testamento, está reflejada plenamente en el Nuevo Testamento. Entonces, hay una correlación muy,
indivisible, digamos, entre ambos libros. No es que el Antiguo Testamento tenga una importancia mayor o el Nuevo Testamento tenga una importancia mayor. O sea, para el momento en que fue escrito cada libro, Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito. Y lo que está escrito en el Antiguo Testamento tenía un propósito específico, para un pueblo específico, para unas normas específicas, y se iba lanzando, se iba lanzando. Va a venir un Mesías, va a haber un libertador, va a haber un Salvador, se iba lanzando. Entonces, llega un momento en que se cierra la etapa, se cierra, digamos, la escritura de ese Antiguo Testamento que correspondía a un periodo específico con un propósito específico para Dios. Y empieza esa nueva etapa, ¿no? Esa nueva etapa en la que Dios comienza a develar lo que hace un momento decía Juan Carlos, esos misterios, ¿no? Que antes en el Antiguo Testamento estaban velados para nosotros, pero a través de nuestro Señor Jesucristo Él va comenzando a develar eso y el entendimiento llega a nosotros, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene un determinado propósito que está muy marcado, si nosotros vamos leyendo, vamos a ir encontrando ese tipo de, digamos, de reseñas que caracterizan cada libro, cada etapa y todo lo demás. Si podemos decir algo como para resumir, el Antiguo Testamento se regía por instrucciones, por leyes, por normas, por ceremonias, por ritos, ¿no es cierto? Y eso hablaba de un Salvador que iba a venir. La gracia de Dios se notaba de una manera muy escondida, muy sombría. Pasa todo lo contrario en el Nuevo Testamento, porque el propósito también es diferente. El Señor ha develado completamente y ahora podemos ver la gracia de Dios plenamente, ¿no? Pero como dice Pablo cuando habla de la justificación por fe, o sea que ahora porque hemos recibido la fe por gracia, invalidamos todo lo que dice el Antiguo Testamento, pues vamos a contestar como él decía, en ninguna manera, ¿no? En ninguna manera. Los dos libros son importantes, las dos secciones de este libro están interrelacionadas, están interactuando permanentemente, y por eso es que nosotros decimos, ¿no?, que la Biblia es el mejor comentario de la Biblia, porque lo que no entendemos del Nuevo Testamento lo vamos a ir a buscar en el Antiguo, y lo que no entendemos del Antiguo lo vamos a buscar en el Nuevo Testamento. Entonces ahí podemos ver la interacción permanente que tienen estas dos partes, estas dos secciones de un mismo libro, ¿no? Ahí nomás. Gracias, Eloy, gracias. Juan Carlos, ¿algo que agregar? Sí, pequeño, algo que agregar pequeño, sí, concuerdo con Eloy. Toda la Biblia es importante, toda la palabra de Dios es importante. Si decimos qué es más importante, pues no creo que estaría bien, ¿no? No creo que estaría bien enseñar que cierta porción de la Biblia es más importante. Y tampoco, como mencionaba Eloy, pensar que la Biblia fue escrita porque ahora la tenemos en pequeños capítulos y versículos separados. No quiere decir que la Biblia fue escrita así al inicio, ¿no? Todo es un parte de todo. No tenía antes, era la inspiración de Dios para nuestras vidas. Que en estos tiempos se hayan puesto capítulos y versículos y separar la Biblia para poder estudiarla y entenderla, es una forma de ayudarnos a estudiar la Biblia, ¿verdad? Pero toda la Biblia es muy importante aprenderla, ¿no? Los dos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, se complementan, ¿no? Y yo quiero mencionar algo que a mí me impactó mucho acerca de cuando estudié también, así como Eloy, la palabra de Dios, cómo esa verdad en nuestra vida se fue penetrando nuestras vidas y transformando nuestras vidas y rompiendo toda pared y obstáculo que nosotros habíamos interpuesto a lo largo de nuestras vidas, porque como muchos conocerán, yo conocí al Señor a los 26 años, ya había recorrido cierto tramo en mi vida donde había puesto ciertos fundamentos, pero no fue hasta que conocí la Biblia que el Señor empezó a derribar esos fundamentos. Y una de las cosas que más me sorprendía acerca del Antiguo Testamento es ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Es ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Es maravilloso darte cuenta de que Cristo está en el Antiguo Testamento, ¿no? Ver desde Génesis 1:1, Elohim. ¡Wow! Mi cabeza explotó, ¿no? ¿Cómo es posible? Elohim es Dios trinitario. ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que se encuentre allí Dios, Jesús y el Espíritu Santo haciendo todo lo que vemos
y lo que no vemos. Dijo amén en su idioma el bebé. Y realmente fue maravilloso e impactante cómo encontramos cristofanías, teofanías en la Biblia, que son sombras del Señor Jesucristo que aparecen en la Biblia, ¿verdad? Ahora, en el Antiguo Testamento también se habla mucho, bueno, está separado por partes, ¿verdad? El inicio de la creación, el hombre, el pecado, la descendencia de Abraham, el pueblo elegido, el pueblo específico, ese pueblo insignificante que Dios escogió, pero para cumplir un plan acerca de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Es interesante cómo si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar a Cristo ahí. Si vamos a Génesis, vamos a ver la creación y podemos entender muchas cosas que la ciencia el día de hoy ni siquiera puede explicar, ¿no? Como por ejemplo, la cantidad de millones y miles y miles y miles de años que tiene la Tierra. Bueno, vas a Génesis y te das cuenta que no es así. Luego te vas a un libro, por ejemplo, como Ruth, y ves ahí una sombra de lo que es Cristo con tu iglesia. ¡Wow! ¿Qué? Te vas a Isaías y ves las profecías acerca de lo que Cristo iba a hacer cuando venía a la tierra. Te vas a los salmos de David, a los proverbios para adquirir sabiduría, y así te vas por todo el Antiguo Testamento y vas adquiriendo y entendiendo muchas cosas que cuando vas al Nuevo Testamento empiezas a darte cuenta. Una de esas cosas me impactó, y para terminar nada más quiero dar testimonio de Juan capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, ¿se acuerdan? Y cuando Jesús habla con Nicodemo es necesario que el hombre nazca de nuevo, ¿verdad? Nazca de nuevo. Y Nicodemo le explotó el cerebro, ¿no? ¿Cómo va a ser que me meta nuevamente al vientre de mi madre? Eso no se puede, ¿no? Pues está hablando del segundo nacimiento. Así como la serpiente fue alzada, ¿verdad? En un asta, así como la serpiente de bronce fue alzada, así tenía que ser alzado el Hijo del Hombre. Bueno, te vas a Números, que es un libro, Números 23, que es un libro del Antiguo Testamento, y te das cuenta cuál es el significado, cuál es la comparación, por qué Jesús tenía que mencionar Números capítulo 23 para poder explicar que era necesario que Él se haga pecado para que tú y yo podamos gozar de esta salvación. Wow. Es importante, el Antiguo Testamento es importante. Es importante, el Nuevo Testamento es importantísimo para todos nosotros. Gracias, Juan Carlos. Sí, muy claro, yo creo. Ambos son importantes y es más, ¿no? Justo nosotros hemos comenzado ahora a estudiar el libro de Éxodo. Ya terminamos Génesis, que hemos comenzado Éxodo, y cierto, ¿no? Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, si no me equivoco, está en Juan, donde Jesús dice que Moisés habló de él. Y es interesante, ¿no? Dice, Moisés ha hablado de mí, dice, y ustedes no me creen, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que ustedes dicen creer a Moisés, ¿no? Y es cierto, toda la Biblia nos habla prácticamente de Cristo, ¿no? Entonces, y Él es la verdad, y Él es la vida, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿no? Entonces, otra pregunta, tiene mucha relación con lo que hemos hablado ahora, ¿es cierto que el Antiguo Testamento de pronto nos muestra a un Dios de ira y el Nuevo Testamento a un Dios de amor? ¿Qué nos podrían decir en cuanto a eso? Quizás comenzamos con Juan Carlos para luego Eloy pueda complementar, ¿no? Quizás volver a leer la pregunta, dice, ¿el Antiguo Testamento nos muestra a un Dios de ira y el Nuevo Testamento un Dios de amor? Bueno, para mí la respuesta es no, porque una vez más, si nosotros pensamos que el Antiguo Testamento es diferente del Nuevo o viceversa, estamos diciendo que estamos hablando de dos temas distintos. Entonces podría interpretarse como que estuviéramos hablando de dos dioses, y no es así. Vemos el Dios de amor y de gracia, ese que tú y yo tenemos, la relación que tenemos con Él, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, ¿no? Los atributos de Dios, que es un tema quizás para otro conversatorio, ¿verdad, Eloy? Claro. Solo los atributos de Dios. Imagínate un conversatorio de solo los atributos de Dios. Pasaríamos meses hablando de los atributos de Dios. Pero uno de los atributos de Dios es que Dios
es justicia. Es justo, es un Dios justo, es un Dios santo, es un Dios glorioso, todopoderoso, que no puede convivir ni pasar por alto algún tipo de pecado, ¿verdad? No, no puede, no podría. Entonces, nosotros encontramos que Dios es un Dios de ira, dicen muchos. Muchos amigos que tengo, esta es una conversación muy común que tengo con ellos. ¿Cómo es posible que el Dios de amor que tú mencionas y predicas haya matado a tantos pueblos? Porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para poder adquirir el pueblo que él escogió, antes que estuvieran los israelitas allí, habían pueblos allí y mataban a sus esposas y a sus hijos. ¿Cómo es posible que Dios enviara así a matar simplemente? Es un Dios malo, perverso. Es un Dios que no puede decirse o llamarse un Dios de amor. Bueno, quizás se podría entender así, pero realmente nosotros que conocemos la verdad, no estamos hablando que Dios estaba queriendo hacer algo porque se le ocurrió de la noche a la mañana. Estaba todo proyectado dentro del plan que él tenía con respecto a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, yo no veo a un Dios de ira. Si bien es cierto, la Biblia también menciona que en los postreros días, como anteriormente Dios destruyó la tierra con agua y a la humanidad, ¿no? Él prometió nunca más hacerlo de esa manera y nos dio por señal un arco iris, ¿verdad? Se lo dio a Noé. Pues en los postreros tiempos, cuando se acabe esto, él desatará su ira sobre la tierra. Bueno, ese es el juicio final que está hablando la Biblia, ¿no? Él no puede tolerar, como decía hace un rato, el pecado del hombre. La maldad del hombre está llegando a su máxima expresión. Y Dios tiene que hacer algo, porque ni tú ni yo, ni nadie en esta tierra podría acabar con esto. Nos estamos autodestruyendo, ¿verdad? Y Dios tiene que parar con eso. Y Él lo ha prometido, ¿no? Tenemos una Biblia y tenemos una palabra en Apocalipsis que habla acerca de esto. Y Dios va a desatar su ira sobre la tierra, sobre los hijos de condenación, sobre los caídos, sobre aquellos que han volteado su rostro, sobre aquellos que no lo buscan, sobre aquellos que lo rechazan abiertamente. Y es triste eso, es triste entender que Dios va a desatar su ira sobre esta tierra, pero esa historia no cabe allí. No es que Dios es un Dios de ira porque va a acabar la tierra y acaba allí. No, si leemos y interpretamos lo que dice la Biblia, Dios tiene que hacer eso porque tiene que crear una nueva tierra y un nuevo cielo. Tiene que hacerlo para cumplir lo que tiene que cumplir, lo que ha prometido. Entonces, no veo a un Dios de ira, veo a un Dios justo que desata su ira sobre aquellos que lo rechazan, ¿verdad? Y creo que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios también. Nosotros no podemos llamarlo, como dice la Biblia, a lo malo bueno, ni a lo bueno malo, ¿verdad? Y eso no te hace a ti ni a mí personas malas, ni con ira, porque no toleramos a esa gente, ¿verdad? Todo lo contrario, la Biblia nos manda a que fuera de tiempo y a destiempo estemos instando y predicando la palabra y compartiendo con las personas, porque el tiempo se acaba. Entonces, mucha gente puede pensar que Dios no es un Dios de amor y se contradice la Biblia, pero nada más incierto, no es para nada cierto. Gracias, Juan Carlos. Eloy, ¿algo que agregar en cuanto a ello? Sí, bueno, acá se hace dentro de la pregunta una distinción bien marcada, ¿no? El Antiguo Testamento, Dios de ira, y el Nuevo Testamento, un Dios de amor. Yo quiero empezar leyendo Malaquías 3:6, Antiguo Testamento. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Eso dice
Malaquías, Antiguo Testamento, ¿eh? Porque yo, Jehová, no cambio. Nuevo Testamento, Hebreos 13:8. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso quiere decir que Dios no cambia. Entonces, estos dos versículos nos muestran de arranque que Dios es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? O sea, no podríamos decir que en el Antiguo Testamento había ira y en el Nuevo Testamento no hay. Ahora, desde el versículo 1, desde la creación, y cuando nosotros leemos la creación y vamos desarrollando la creación el capítulo de la creación, vamos a ver que una de las razones por las que Dios crea, o la mayor razón por la que Dios crea al hombre, es para tener una relación de amor. Es para tener una relación de amor. Y vamos a ver solamente dos cositas que nos hacen entender cuál era ese amor de Dios dentro de la creación. Una es que el Señor hizo al hombre a su imagen y semejanza. Si Dios no hubiera amado al hombre, lo hubiera hecho un chancho, una vaca, una jefa, ¿no? No lo hubiera hecho a imagen y semejanza de él, pero lo hizo a su imagen y semejanza, ¿no es cierto? Le dio atributos, los atributos que él puede transmitirle al hombre. Le dio amor, le dio comprensión, le dio misericordia, qué sé yo, le dio de sus atributos transmisibles. Y el segundo aspecto donde podemos ver el gran amor de Dios es que el Señor crea la tierra, la llena todo y le dice al hombre y a la mujer, bueno, señoread y sojuzgad la tierra. O sea, miren qué tremendo regalo Dios le hace al hombre. O sea, toda su creación perfecta le dice a él, toma, tú vas a ser el Señor de esto. Podemos ver el amor de Dios ahí. Y si vamos al Nuevo Testamento, Juan 3:16, ¿qué nos dice? Que de tal manera amó Dios al mundo. Entonces vemos amor en el Nuevo Testamento y vemos amor en el Antiguo Testamento. Es una cuestión de comenzar a involucrarse en la palabra para ir, como decía Juan Carlos, ¿no? Dios va a ir, el Espíritu Santo va a ir abriendo nuestro entendimiento. Si nosotros vamos al pasaje de Abraham y vemos la misericordia enorme de Dios allí, y el Antiguo Testamento también dice que tus misericordias son nuevas cada mañana, ¿no? Eres tardo para la ira, grande y misericordia, dice la palabra. Entonces vemos la misericordia. Cuando nuestro Señor va con Abraham a destruir Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Y Abraham va detrás de él, pero Señor, y si hubieran 50, por amor a los 50, no lo destruiré. Vemos la misericordia de Dios, la disposición de hacer algo. Pero Señor, perdóname si sigo insistiendo, y si hubieran 40, por los 40 no la destruiré, y por los 30 y por los 20 hasta que llega, ¿no, Señor? Y si hubieran 10, por amor a esos 10, no la destruiré. ¿Pero por qué? ¿No? La gente mira, oh, pero qué malo Dios, ¿cómo pudo destruir Sodoma y Gomorra? Pero ¿cuál es la razón? Que Dios no encontró un solo justo. Él destruye Sodoma y Gomorra porque no encuentra un solo justo. Todos eran tremendamente pecadores. Todos. Eso era incontrolable. Y como dice Juan Carlos, ¿no? O sea, lo mismo está pasando en esta época y alguien tiene que poner un freno y el hombre no es el que va a poner el freno. Es Dios el que va a poner el freno. Cuando vemos que el Señor mató pueblos enteros, ¿no? Cuando dice, ¿sabes qué? Mata a sus mujeres, sus niños, sus animales. El Señor también nos está dando un ejemplo de cómo nosotros debemos tratar con el pecado. No dejes nada, no dejes la vaquita, no dejes el pollo, no dejes el niñito, te va a crecer el enano. ¿No es cierto? Entonces, es lo mismo que nos dice ahora. O sea, no, si vas a cerrar las puertas del pecado, cierra todas, porque si dejas una entreabierta, por ahí se va a meter. Entonces, son situaciones que tenemos que ir entendiendo en la medida que vamos estudiando la palabra, el Señor va abriendo el entendimiento. Entonces, el Señor, como bien decía Juan Carlos, también va a emitir juicio. Eso no hay lugar a duda de eso, no hay lugar. De la misma manera que castigaba a los pueblos gentiles, también a los judíos cuando el Señor les daba una indicación, pero no toques nada, no te quedes con nada de los tesoros que has ganado en la batalla, pero no solamente había achacado al pueblo gentil, iba y también castigaba al pueblo judío, porque la palabra dice con toda claridad que Dios al que toma como hijo y ama, corrige. Ahora, de que va a haber juicio de Dios.
va a haber de todas maneras, porque el gran amor de Dios está en un plato de la balanza y en el otro lado está su justicia. La palabra dice con toda claridad, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, dice la palabra, y todo aquello que nosotros sembremos, eso mismo vamos a cosechar. ¿Qué está sembrando la humanidad? Va a cosechar lo que está sembrando. Entonces, que no nos extrañe, pues, que mañana más tarde, ¿no? Y ahora viene a mi mente lo que decía Juan Carlos, ¿no? En la época de Noé, diluvio y arrasó toda la humanidad. La arrasó por completo. Y el Señor prometió, nunca más volveré a raer la tierra con agua. Y después nos dijo, va a ser con fuego. O sea que prepárense, ¿no? Preparen su duchita porque va a ser con fuego. Entonces, ahí está la cosa, ¿no? Pequeño cambio, pero ahí vemos pues que el Señor es firme en su justicia, es firme en su palabra y que lo que Él dice es verdad y se va a cumplir. Excelente, sí, no concuerdo con sus respuestas en su totalidad y básicamente creo que para resumir hemos hablado de nuestro Dios justo, de nuestro Dios de amor y de nuestro Dios inmutable, ¿no? No cambia. Él no cambia, ¿no? Ha sido el mismo ayer, hoy y siempre, mis hermanos. Entonces, la siguiente pregunta es, yo creo que lo vamos a obviar porque ya se ha respondido de por sí en todo el conversatorio, la 23. La pregunta era esta, ¿no? ¿Cuán importante es la Biblia para conocer a Cristo? Nos damos cuenta de que es necesario, es esencial, es importante, ¿no? No pretendas conocer a Cristo por otros medios si no es a través de la Biblia, pues, ¿no? Porque vas a conocer a cualquier Jesús, pero al Jesús de la Biblia definitivamente lo conoces a través de su palabra, ¿amén? Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Dice 24, dice, ¿necesito un don especial para predicar la palabra? ¿Qué nos puede decir en cuanto a esto, Eloy? ¿Necesito un don especial para predicar la palabra? Mi respuesta es que no necesitas un don especial. Todos podemos predicar la palabra de Dios. El 1 de Corintios, si me acompañan rapidito, 1 de Corintios capítulo 12. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 11. Está hablando de cómo Dios nos da los dones a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto? El capítulo 12, 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿de acuerdo? O sea, yo pienso en realidad que no necesitamos un don especial, pero Dios a determinadas personas le da el don especial, ¿de acuerdo? O sea, todos podemos predicar, todos podemos hablar de Cristo, hablar de la verdad de las Escrituras, hablar de las Escrituras en su plenitud, pero hay una diferencia, ¿no? El Señor, hay personas a las que le da ese don especial. O sea, viene ahorita en mi mente lo que nos enseñaba nuestro gran amigo y pastor Leito Maestre, y él decía, ¿no? ¿Pero qué es un don? Un don es un regalo, pero es un regalo que tiene un componente sobrenatural, ¿no? Es algo que en realidad no nace en nosotros, es algo que Dios te da. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos del don de servicio, a la mayoría de la gente le gusta ser servida, más no servir. Entonces, pero hay personas que tú ves, desde que llegan a algún lugar, le pican los pies y las manos para estar haciendo cosas, a quién le falta esto, a quién le falta lo otro, ¿no? Hay ese tipo de cosas. Y así como eso, ¿no? El don de profecía, el don de los misioneros, como lo puede corroborar Juanca y Mili, ¿no? Que es un trabajo que requiere no solamente del don, sino de esa predisposición, el llamado también a hacerlo, ¿no es cierto? Entonces sí hay un don especial. Yo recuerdo que cuando el Señor me mostraba de alguna manera, ¿no? El don que Él me ha regalado de enseñar, y yo le decía al Señor, pero Señor, ¿y dónde está lo sobrenatural del don, no? Porque, bueno, te paras al frente, dices 4 cosas, la gente, bestial, ¿no? Y siempre le preguntaba lo mismo hasta que el Señor me contestó, bueno, ¿sabes dónde está lo sobrenatural de enseñar? Es que tienes que vivir lo que enseñas. Y ahí se vuelve sobrenatural, porque realmente necesitas de la ayuda permanente de Dios para vivir lo que estás enseñando. Por eso es que nosotros muchas veces solemos decir que cada cosa que enseñamos siempre nos va a quedar grande, porque la palabra de Dios es así. La valla es bastante alta. Entonces, si nosotros
deseamos, de repente, sabemos que no tenemos el don, pero nos interesa hablar, predicar, enseñar de la palabra, entonces existen otros recursos. Primero, que le puedes pedir a Dios que te dé ese don. Le puedes pedir al Señor. En segundo lugar, podrías, si sabes que de repente no tienes ese don, entonces existen pues formas, ¿no?, de estudiar, existen técnicas para poder evangelizar, técnicas para poder hacer una prédica. Entonces, hay recursos, ¿no es cierto? Y uno puede ir desarrollando. De repente como manifiesto, ¿no? De repente el don puede ser otro, pero si tienes ese interés, sí se puede hacer, ¿no? Pero hay sí esa diferencia. En realidad, Dios ha dotado a muchas personas de dones en los cuales tú lo puedes notar por la claridad con que desarrollan el don, ¿no? Esa es mi respuesta a la preguntita, ¿no? Gracias, sí, muy claro. Juan Carlos. Sí, sí, totalmente de acuerdo con Eloy. Esta pregunta es como para ampliarla un poco, ¿no? Necesito un don especial para predicar la palabra. Realmente no, ¿verdad? Porque digamos que predicar la palabra de Dios es algo que viene por default en cada cristiano, ¿no? Tenemos que enseñar la palabra. Ahora, enseñar la palabra es una cosa, anunciar las buenas nuevas de Cristo es otra cosa. Es cierto, no tiene que ver más con el don de evangelismo. Pero si bien es cierto, podemos pensar que los dones son para cierto tipo de personas. Bueno, es un rotundo no. Eso también da pie a que hagas un conversatorio, Pastor Anderson, acerca de los dones del Espíritu. Definitivamente es un tema muy rico por qué hablar, ¿no? En la Biblia encontramos 3 listas de dones, principalmente, ¿no? En Primera de Corintios, como decía muy bien nuestro hermano Eloy, Primera de Corintios 12, del 4 al 11. En Romanos, ¿no? Pablo también habla en el capítulo 12, del 6 al 8, y en Efesios 4. Efesios 4, capítulo 4, del 7 al 13, ¿no? Ahora, el don de enseñanza al cual se está refiriendo la pregunta es básicamente la habilidad de poder transmitir las verdades del evangelio, ¿no? Con claridad, ¿no? A saber instruir a las demás personas, a nuestros demás hermanos cristianos acerca de la palabra de Dios. Ese es el don de enseñanza, ¿no? Tener esa habilidad sobrenatural para poder transmitir esas verdades del evangelio a los oyentes en la iglesia. Pero yo también quiero hablar acerca de lo que siempre menciono, ¿no? Si bien es cierto, tener el don de enseñanza es algo particular, ¿no? Lo tienen muchos pastores, muchos maestros en los seminarios bíblicos, en los institutos bíblicos, pero digamos que si tú estás sentado allí y piensas que no tienes el don de enseñanza, entonces debo de siempre ser oyente, nada más, pues eso no está bien, ¿no? Si tienes el don de enseñanza, úsalo, ¿no? Y como dijo Eloy bien claro, el Espíritu Santo puede interceder en tu vida, a través de tu oración, tú puedes pedirle el don de enseñanza para poder transmitir y poder comunicar la palabra de Dios. Pero si no tengo el don de enseñanza, ¿quiere decir que no debo de anunciar las buenas nuevas al mundo perdido? No, ¿no? Eso no está bien en absoluto. Todos estamos llamados a ser, dice la palabra, embajadores, misioneros en este mundo, ¿no? Y básicamente estoy hablando de la Gran Comisión, ¿no? La Gran Comisión en Mateo 28, que dice desde el 18, ¿no? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿no? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? La gran comisión, el gran mandamiento del Señor, que el día de hoy la iglesia adolece, ¿no? Porque pensamos que nada más
El pastor, su esposa, los líderes en la iglesia son aquellos que deben de anunciar el evangelio a este mundo, y es algo totalmente falso. Todos nosotros estamos llamados a anunciar el evangelio. Y si hablamos de que debemos anunciar el evangelio de una manera correcta, pues el Señor te va a capacitar para poder anunciar el evangelio de una manera directa, concisa, certera, ¿verdad? Y de esa manera vas a poder desarrollar tu don de evangelismo. Ahora, necesariamente un pastor tiene que tener el don para enseñar. Sí, ese es un don especial que los pastores y los maestros deben de tener para poder anunciar y predicar la palabra, ¿no? Entonces, y quiero terminar nada más diciendo algo que encuentro en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 12, hablando de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Vamos a comenzar en el 11, Efesios 4:11, ¿no? Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿no? O sea, los que enseñan la palabra, el don de enseñanza, ahí lo vemos. Pero miren lo que dice el 12. ¿Cuál es el fin? El fin es capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos los dones del Espíritu Santo son para edificar a la iglesia del Señor. Entonces, digamos que de repente estamos pensando que el tener el don de enseñanza es mejor, que el tener el don de servicio es no tan bueno, que es de diferente categoría, de diferente nivel. No es cierto. Todos los dones son para poder ayudarnos entre todos en el cuerpo de Cristo. Así como todos somos diferentes y todos nos necesitamos, pues los dones del Espíritu Santo son requeridos a través de nuestra oración a nuestro Padre Celestial, y de esa manera el Señor nos capacita. Ninguno de nosotros, como dijo Eloy, es lo suficientemente bueno. La Biblia dice que somos menos que nada. Bueno, si piensas que eres nada, eres menos que nada. Eso es lo que dice la Biblia acerca de nosotros. Entonces, ¿quién es el que nos capacita? El Espíritu Santo con sus dones para poder alcanzar este mundo perdido. Y gloria a Dios que tú y yo estamos en este camino. Amén. Gracias, Juan Carlos. Y estamos llegando casi al final, ¿no? Lógicamente, la última pregunta es bien aplicativa. Solamente decir en cuanto a esto, ¿no? Muchas veces, como dice Juan Carlos, ha mencionado que somos embajadores de Cristo, ha mencionado los dones. Hay un pasaje en 2 Corintios 5:17, ¿no? Bien conocido, donde también muchas veces nos apoderamos diciendo, somos nuevas criaturas, somos embajadores de Cristo, tengo don, pero muchas veces lo hacemos con ese ánimo de como para empoderarnos y creer que somos alguien, ¿no? Y si leemos el pasaje completo, 18, 19, 20, desde el verso 17, dice que ciertamente somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, dice que hemos sido reconciliados consigo mismo en Cristo. Y ahí mismo dice que nos ha dado el ministerio de la reconciliación y que hemos sido encargados de esta palabra de la reconciliación. Entonces, todo aquel que de pronto dice, soy nueva criatura en Cristo, soy embajador de Cristo, ¿sabe cuál es tu función? Anunciar esta misma palabra de la reconciliación. No hay opción a decir, no, es que no tengo el don. Lógicamente, ¿no? Los que tienen el don con mayor razón, usa ese don, ¿no? Entonces, pero si no tienes el don y tú has entendido este principio que has sido llamado a presentar el mensaje de la reconciliación, viene la última pregunta esta noche y quizás con eso cerramos, mis hermanos. Dice, ¿cuán importante es la preparación para predicar la palabra de Dios? ¿Es importante? O bueno, ya es innato, ¿no? O sea, a veces se llega a ese extremo. Es decir, ya el Espíritu me va a decir qué hablar, ¿no? A veces ha funcionado, por así decirlo, un caso excepcional, ¿no? No sabías qué decir y de pronto el Señor fluyó. Y hacemos de eso una regla, ¿no? Pero el día de hoy, ¿qué nos pueden decir en cuanto a eso, Juan Carlos? Qué importante es prepararnos para predicar la palabra. Yo no soy un pastor y si bien es cierto, soy el pastor de mi hogar y de mi ministerio,
he tenido la oportunidad de poder compartir la palabra en cada misión que vamos a una iglesia donde asistimos. Nos dan la oportunidad de poder compartir la palabra y es un privilegio, ¿verdad? Es un privilegio. Yo siempre me quedo corto y siempre hablo con Eloy diciéndole, wow, me maravillo de cómo Dios puede darme oportunidades de poder anunciar su palabra, ¿no? Y siempre casi siempre hablo del servicio y botones, ¿no? Creo que la exhortación que Dios siempre me pone cada vez que voy a una iglesia, ¿no? Y si es nueva, aún más. No me gusta ver sentados a la gente. No me gusta verlos sentados a los hermanos. Y con respecto a la pregunta, sí me ha tocado vivir ese momento y el pastor no me va a dejar mentir, Eloy también está allí. Muchas veces la importancia de preparar un mensaje es hasta cierto punto estresante, ¿no? Porque alguna vez dijimos, cuando más sabemos, nos damos cuenta que no sabemos nada, ¿no? Y de repente sacas tu comentario y tu Biblia, y ahí lo veo Eloy. Si ustedes fueran a su casa, Eloy tiene libros hasta por toda su casa, y lo veo con sus comentarios, y nos damos cuenta que cuando estamos preparando un mensaje que es súper importante, ¿no? Muy importante, sí, pero hay una voz del Señor que muchas veces, y a mí me ha pasado, nos dice, solo habla lo que yo quiero para tu iglesia, ¿no? Solamente di lo justo y necesario, ¿no? No es una enseñanza teológica, no te vas a convertir en C.S. Lewis o John MacArthur, ¿no? Y empiezas a hablar con palabras rebuscadas y este tipo de cosas. Dios, a mí al menos, siempre me dice, enseña solamente lo que mi iglesia quiere escuchar, ¿no? Y voy al grano, ¿no? Y voy al punto, ¿no? Y eso es un punto importante también, ser guiados por el Espíritu. Creo que es muy importante desde el punto de vista del conocimiento. No se trata nada más de conocimiento, ¿no? La Biblia misma especifica que el conocimiento envanece muchas veces, ¿no? No se envanece, no se exalta, pero dice la palabra que el amor edifica, ¿no? Entonces, buscar preparar un mensaje es muy importante, pero siempre en el amor que Cristo nos da, con gracia, ¿no? Para que el mensaje pueda llegar bien sazonado, ¿no? Y pueda llegar a oídos del creyente. Y yo tengo el testimonio de mis pastores también, y muchas veces he escuchado de ellos decir que cuando han hablado un mensaje bien preparado, o de repente, uy, perdón, ¿me fui? Aquí está. Sí, sí te escuchamos. Y de repente el Espíritu de Dios les cambia el mensaje, por ejemplo. Puedes tener una preparación de días y de semanas, y de repente el Espíritu te dice hablar todo lo contrario de repente, ¿no? Y le ha pasado al pastor Anderson, le ha pasado a mis pastores, le ha pasado a Eloy, y yo me doy cuenta que es hablar palabra de Dios, es estar conectados con Él, con su Espíritu. Y si bien es cierto, la preparación es muy importante y el conocimiento es muy importante, pero digamos que la relación que nosotros podemos tener con el Señor a través de su Espíritu es aún más importante, ¿no? Creo que para preparar un buen mensaje se requiere tener una buena conexión con el Señor, un buen liderazgo, un buen testimonio, una vida preparada, una vida agradable a Dios. Si bien es cierto, yo siempre menciono que servir a Dios no es el punto principal para nosotros en el ministerio, porque realmente si nada más buscamos servir a Dios, podemos caer también en que Dios puede usar a cualquiera. Usó hasta un burro, entonces puedes caer en eso. Si buscas nada más ser usado por Dios, eh, puede llegar a pasar por tu mente que es todo lo que quieres alcanzar. Hay un versículo que me encanta en 2 de Timoteo 2:15. ¿Te acuerdas, Eloy? Sí, La claro, chaqueta que teníamos. claro. 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia, prepárate, ten una buena relación con Dios, que Él apruebe tu servicio. Es más importante que de repente preparar una teología extraordinaria para una clase, ¿no? Y de repente no puedes llegar a un solo corazón. Tenemos que usar bien la palabra de verdad, que es la palabra de Dios, pero tenemos que presentarnos ante Dios aprobados, pedirle su aprobación para ser usados de una buena manera. Esa es un poco mi respuesta, pastor. Gracias, Juan Carlos. Eloy, cerramos con broche de oro. Ya Juan Carlos agarró mi versículo. Tú te has agarrado casi todo del momento. Decimos cuán importante es la preparación para la predicación de la palabra, ¿no? Acotando lo que dice Juan Carlos con respecto al servicio, ¿no? Lo que habíamos dicho la semana pasada, si mal no recuerdo, ¿no? Que a veces nos preocupamos más por ser siervos de Dios que por ser hijos de Dios, ¿no? Y debe ser al revés, ¿no? Primero preocuparnos para tener una buena relación con Dios, el resto va a venir por consecuencia, ¿no? Entonces, hablando de la preparación, por supuesto que la preparación para la predicación de la palabra es sumamente importante, sumamente importante. No, no podemos dejar absolutamente nada a la buena fortuna, y más aún si se trata de la palabra de Dios, porque estamos hablando de una verdad que va a impactar tu vida futura en la eternidad. Algo mal enseñado, como hacen las sectas y todo, desvía a toda esa gente a una vida futura en la eternidad, probablemente apartados de Dios. Entonces, nosotros no podemos caer en ese tipo de errores tan enormes por una falta de preparación. Yo quiero empezar, voy a mencionar acá algunos versículos. En 2 de Timoteo 3:16, todos conocemos eso, ¿no? 3:16 y 3:17. La palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Entonces, si no nos preparamos, ¿cómo podemos enseñar? ¿Cómo podemos redarguir? ¿Cómo podemos corregir? ¿Cómo podemos instruir en justicia si nosotros mismos no estamos preparados para hacerlo? ¿Qué podemos dar si nosotros no estamos preparados para dar? ¿Cierto? Entonces, tenemos que prepararnos. Y yo voy a hablar de tres puntitos a través de 3 versículos, ¿no? Lo que para mí yo venía pensando en la preparación de la predicación, y tenemos que prepararnos de alguna manera, digamos, intelectual, a través del conocimiento, ¿no? Y vino a mi mente 1 de Pedro 3:15. Y la palabra dice en 1 de Pedro 3:15, si no santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y miren lo que dice, ¿no? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón razón de la esperanza que hay en vosotros. El mismo Señor Jesucristo a través de Pedro nos dice que debemos estar siempre preparados, siempre preparados. Entonces tenemos que tener un conocimiento bíblico, tenemos que tener un conocimiento de quién es nuestro Dios, quién es ese Dios al que nosotros servimos, para poder dar una buena defensa. Y eso requiere una preparación, llamémosle intelectual, en el campo del estudio, en el campo de la reflexión, en el campo del análisis, que Dios nos pueda dar para poder entender cada vez mejor su palabra. Hay un segundo aspecto que fue el que ha tocado Juan Carlos, ¿no? En 2 de Timoteo 2:15, ¿no? Que aquí lo que yo veo es, como hemos dicho, ¿no? El primer punto es una preparación intelectual, 1 de Pedro 3:15, yo lo veo de esa forma. En 2 de Timoteo está lo que yo creo que es la preparación espiritual de la persona, ¿no? Una preparación espiritual para poder predicar la palabra de Dios, para poder hacerlo de la manera que podemos decir sea conforme a la voluntad de Dios. Y es lo que leyó Juan Carlos, ¿no? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿no? Aprobado.
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, dice la palabra, ¿no? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces eso habla de la preparación que nosotros debemos tener. Ahora esto no es fácil en realidad porque todos, absolutamente todos, luchamos con algún área débil en nuestra vida, con alguna situación que se presenta en el día a día, todos luchamos con eso. Pero para poder estar, como dice acá, aprobado como obrero que no tiene nada que avergonzarse, tenemos que aplicar lo que podemos denominar cuentas cortas, ¿no? Tengo una falta con el Señor, inmediatamente de rodillas y decirle, Señor, perdóname, ¿no? O sea, yo me equivoqué y necesito de ti, ¿no? O sea, aquel que diga definitivamente que no tiene luchas y que no, y que prácticamente ya pues estamos, ya estoy llegando ya, o sea, un saltito más, ya estoy en el cielo, no, eso es falso, ¿no? Todos luchamos, todos, no hay alguien que pueda decir yo estoy a tiro de gol. Entonces, hemos visto en 1 de Pedro 3:15 lo que podría ser la preparación intelectual, ¿no es cierto? Prepararnos para poder dar defensa de nuestra fe. En 2 de Timoteo, lo que podríamos denominar preparación espiritual, porque debemos estar preparados en todo momento, sin tener de qué avergonzarnos. Y en Nehemías 8:8, en el libro de Nehemías 8:8, la palabra dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, esto a mí a qué me llamaba a pensar en una preparación práctica, ¿no? En una preparación práctica en la enseñanza, lo que nosotros conocemos como la homilética, ¿no es cierto? Preparar un buen mensaje, encontrarle digamos, las ideas predominantes, encontrarle la aplicación correcta en nuestras vidas, porque como dice acá, ¿no? Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, ¿no? A veces, a veces nos encontramos con personas en un púlpito que de repente no prepara bien el mensaje o que no tienen, o personas que de repente no tienen una técnica adecuada para preparar un mensaje. ¿Y cuál es el riesgo de esto? Que empiezas a hablar de papas y te vas desviando hacia los camotes y luego te vas desviando hacia la cebolla y al pescado y terminas preparándote un ceviche riquísimo, pero no hablas, ¿no? Terminas dando la receta del ceviche y no hablas de lo que en realidad ha sido llamado a decir en el momento que te toca decir algo o predicar algo, ¿no? Entonces yo veo ese tipo de preparación que necesitamos tener, ¿no? O sea, no solamente intelectual en el conocimiento bíblico, sino sobre todo un conocimiento espiritual íntimo con nuestro Señor y de todas maneras hacer una preparación en técnicas que nos permitan enunciar un mensaje en el orden correspondiente, con, digamos, los versículos que apoyen de manera correspondiente y todo lo demás, ¿no? Entonces, todo eso implica trabajo, todo eso implica tiempo, todo eso implica dedicación y sobre todo ese deseo realmente de querer servirle al Señor, como voy a utilizar la palabra que siempre dice Juan Carlos, ¿no? De servir a Dios con excelencia, ¿no? Eso implica. Si queremos lograr algo de ese tipo, entonces tenemos que dedicarle tiempo a la palabra, tenemos que dedicarle tiempo al estudio y sobre todo tenemos que dedicarle tiempo a nuestra relación con Dios. Gracias, Eloy. Muy bien, hermanos. Muchas gracias. Cuán importante, nuevamente, entonces podemos concluir, es la palabra de Dios, incluso para poder anunciarla, ¿no? Cuán importante es prepararnos espiritualmente, intelectualmente y también conocer nuestro oyente, ¿no? Para poder llevarlo a la aplicación, como lo dijo Eloy, ¿no? Cómo aplicarlo en un lenguaje sencillo, ¿no? Entonces, todo ello, definitivamente, el Señor nos va a capacitar en ese camino. Amén. Muchas gracias, Juan Carlos, Eloy. La verdad ha sido muy riquísimo estos conversatorios. Yo creo que vamos a volver a reunirnos acá unas semanas más para volver a hacer un conversatorio de un nuevo tema. Ya hay ideas sobre qué puede ser. Espero contar también con ustedes nuevamente. Gracias a nombre de la iglesia, a nombre de cada uno de los hermanos. Y la verdad, yo sé que es un tiempo, una preparación, esto de dedicarse, ¿no? Pero al mismo tiempo me pongo al lado de ustedes y digo, qué privilegio es. O sea, por un lado, como oyente, valoro su trabajo, su esfuerzo, su tiempo que ustedes le dedican, pero al mismo tiempo veo, digo,
lo hacen con mucho amor para el Señor, porque me identifico muchas veces, ¿no? Digo, no lo veo como una carga, definitivamente, ¿no? O sea, no es una carga, es un privilegio, y es algo que debemos entender todos, creo, ¿no? Que requiere esfuerzo prepararse, requiere dedicarle tiempo, prepararse para enseñar la palabra de Dios, definitivamente que sí, pero no lo veas como una carga, véalo como un privilegio, como que el mensaje que vas a dar es Dios que está usando, te está llamando a llevar ese mensaje. Muy bien, hermanos, quizás unas últimas palabras para despedirnos, Juan Carlos, Eloy. Y muchas gracias, amigo Anderson. En verdad, sí, es un gran privilegio, de verdad. Yo me ponía a pensar hace unas semanas cuando me invitaste y no pude, y cómo por circunstancias, bueno, que bueno, por situaciones familiares no pude, pero cómo me dolía no haber estado, no haber podido estar con Eloy una vez para compartir con el conversatorio y poder de alguna manera eh, pasar tiempo así como estamos haciéndolo. Pero también era porque valoro el tiempo que pasamos juntos, ¿no? En estas situaciones donde no estamos reuniéndonos ya más de 9 meses, esto es para mí como refrescante, ¿no? Aviva el fuego que a veces disminuye, ¿no? Por las circunstancias que pasa uno en la vida, ¿no? Ninguno de nosotros está a un paso ya de lograr la gloria, ¿no? Y todo lo contrario, ¿no? Seguimos luchando, como dije al inicio, y de verdad que estoy agradecido a Dios primeramente y a tu iglesia, a todos los miembros de la iglesia, por permitirnos abrir las puertas de su hogar y a través de este medio poder ser bendecidos al escuchar la palabra, ¿no? Escuchar el hoy para mí también, cada vez que tengo una conversación con él, es muy gratificante y de bendición, ¿no? Como cuando conversamos y pasamos tiempo contigo, Pastor Anderson, con Sofía también, ¿no? Entonces, eh, me quedo con eso, ¿no? Me quedo con la oportunidad que Dios me brinda para poder compartir su palabra, ¿no? Porque enseñarla creo que nos queda muy corto, ¿no? Pero compartirla de una manera didáctica como lo estamos haciendo y nos ayuda a nosotros, como dijo Eloy la vez pasada, a poder examinar un poco y recordar momentos tan gratos que uno ha pasado en este caminar, en esta carrera en el cual todos nos encontramos, ¿no? Una bendición especial para todos, que Dios los guarde, que Dios los proteja, sigan perseverando, sigan orando por nosotros, por nuestro ministerio, sigan, por favor, asistiendo a la iglesia a través de esta plataforma y espero verlos pronto para poder servir juntos y aplicar todo lo que nos está enseñando el Señor a través de estos conversatorios. Gracias a ti, Juan Carlos. Eloy, entonces nos despedimos quizás de la iglesia. Ok, ciertamente agradecerte nuevamente, Anderson, por esta oportunidad. Como dice Juan Carlos, sí, siempre es gratificante poder encontrarse con hermanos en la fe, sabiendo de que hay personas que se interesan en la palabra. En un mundo tan convulsionado podemos ver que el Señor todavía confía en su creación, confía en los seres humanos que Él ha creado, sabe que hay personas que lo buscan de corazón y de verdad que eso es de ánimo, ¿no? Si bien es cierto, el mundo está pues totalmente convulsionado, lleno de pecado, lleno de corrupción, pero siempre también da gusto ver que existe un grupo de personas que siguen a Cristo y representan un oasis dentro de ese enorme desierto de pecado, ¿no? Yo les doy las gracias por eso y de la misma forma que Juan Carlos los animo a que continúen. Definitivamente los tiempos que vienen son difíciles, pero ahí está, la palabra dice, ¿no? Que tenemos que continuar, esfuérzate y sé valiente, dice la palabra, porque Dios mismo va delante de nosotros, guiando, abriendo camino, y solo tenemos que confiar en Él, y bueno, los animo a que sigan, y ojalá, de verdad,
en el momento que el Señor ponga en el corazón de Anderson abrir la iglesia, ciertamente los estaremos visitando para poder compartir y poder estrecharnos con un abrazo, aunque sea, no sé, con manos extensivas, ¿no? Para no contagiarnos, pero la idea es poder vernos y compartir un tiempo. Muchas gracias una vez más y que Dios los bendiga y a seguir perseverando, ¿no? Así es, muchas gracias a ustedes, muchas gracias también entonces a cada uno de los participantes. Gracias, ha sido un privilegio poder haber estado en esta reunión virtual.